¿Saben por qué precisamente? No porque sus ideologías sean perfectas o porque esta sea la receta de que se cambie la humanidad con ellas. No, ninguna lo va a hacer. El problema es que las denuncias y el análisis que hacen terminan abriéndole los ojos a la gente de la desigualdad, de los crímenes y los delitos y todos los privilegios que solamente se van a guardar las familias tradicionales, las clases conservadoras, ¿no? Entonces, al hacer esta denuncia, al exponer sus miserias, no solamente de los conservadores, sino también de los liberales, es que no van a querer que nadie escuche. ¿Saben por qué? Porque cuando uno escucha y comienza a analizar estas cosas, se dan cuenta de todas las injusticias. Y lo más importante, darse cuenta de que la sociedad no necesariamente tiene que estar ordenada como está, que puede ser posible que se ordene de otra manera, no como lo dicen los socialistas o no como lo proponen los anarquistas, sino que simplemente la crítica que se hace para poder entender en todas las cosas que se está abusando es lo que no quieren que nadie escuche, porque ahí tú te das cuenta de todas esas injusticias. Entonces, por eso es que están tan satanizados los socialistas y los anarquistas. A ver, vamos a ver en qué consiste esta ideología. El socialismo considera que, a ver, el problema que existe es la desigualdad, que muy pocos tienen mucho y que los muchos tienen casi nada. Entonces, considera que esto es injusto porque esto no se ha logrado limpiamente, sino que mediante el abuso, mediante la esclavitud, mediante el feudalismo, históricamente, ¿no? Los que han logrado imponer por la fuerza su poder y aprovecharse de los otros y luego han ido empoderando a sus familias con el pasar de los siglos. Entonces, el socialismo dice que ellos van a buscar la defensa de la igualdad, porque dicen de que no puede existir igualdad, justicia si no hay igualdad, porque la desigualdad es injusta. Entonces, lo primero que tiene que haber es igualdad. Entonces, el socialismo busca la defensa de la igualdad y considera que en el capitalismo las relaciones sociales son injustas porque se hace abuso. Existen opresores y oprimidos y por lo tanto quiere decir de que esto no va a beneficiar ni va a causar bienestar a las mayorías. En un principio va a surgir una propuesta como algo experimental, un ejercicio del pensamiento que se va a denominar el socialismo utópico. Y esta voz viene utópico de algo que ustedes recordarán. ¿Se acuerdan que para los años 1500 la figura de Tomás Moro era un miembro, algo así como un economista de su tiempo, era miembro de la corte de Enrique VIII, ¿no? Y que él escribió un ensayo que se llamó Utopía y que justamente, ¿no? En este ensayo él le colocó ese nombre, Utopía, que quiere decir el no lugar, como para decir que efectivamente no existía un lugar que tuviera lo que él va a mencionar, pero eso era lo pintoresco, ¿no? En el ensayo Utopía, que está escrito como si fuera una constitución, porque se puede ver los títulos, los artículos, todo ordenadito, no es una obra muy larga, él propone cuáles son las estructuras sociales, políticas, económicas con las que se maneja esta isla supuesta llamada utopía y que como consecuencia las personas que viven en utopía viven en una sociedad sin clases sociales, donde no hay ricos ni pobres, donde no hay reyes ni súbditos y donde todos trabajan de manera ordenada como en el mecanismo de un reloj, ¿no? Y que esto hace de que todos puedan tener una sociedad de bienestar. Cuando Tomás Moro escribe esto, ¿no? Y esto llega a las manos del rey Enrique VIII, Enrique VIII se horroriza, se molesta, lo manda a llamar y se burla de él y le dice, ¿qué clase de estupidez es esta? Tú no sabes que no existe un reino donde no hayan reyes ni súbditos, ese lugar no existe, le dice, ¿no? Y lo amenaza, ¿no? Porque le parece insultante que él, imagínense, qué insultante podía ser que él proponga una sociedad donde igualitaria. Estamos hablando de los 1500, ¿eh? Sin embargo, como usted recuerda, esa obra de Tomás Moro, Utopía, comienza a moverse en los círculos intelectuales y llega a las mismísimas manos de ¿quién? De Erasmo de Rotterdam, ¿no? Y se acuerda que por eso Erasmo de Rotterdam termina escribiendo la obra ensayo Elogio a la locura, ¿no? En donde, entre otras cosas, elogiaba también lo que había escrito Tomás Moro, porque se da cuenta que Tomás Moro era brillante. Lo que pasa es que Tomás Moro era un hombre que estaba adelantado por lo menos 300 años en el pensamiento, ¿no? Y por eso hasta pudo haber sido asesinado, ¿no?
dependiendo del humor de que estaba un rey absolutista, bueno, un rey como Luis, como era Enrique VIII, ¿no? En Inglaterra. Entonces, lo interesante es que queda el término. Por eso es que estos primeros socialistas que van a comenzar a idear cómo sería posible llevar a la práctica esto que Tomás Moro había escrito en los 1500, tratando de experimentar que alguna sociedad pudiera llevar a cabo este sistema que se mencionaba en este libro, ¿no? Por eso es que los socialistas utópicos, que van a ser los primeros, ¿no? Ahí, por ejemplo, destaca el francés Charles Fourier, propone lo siguiente, ¿no? Para lograr una sociedad igualitaria, dicen ellos, habría que anular la propiedad privada, ¿m? E instaurar la propiedad colectiva. Porque desde el momento, dice, de que un grupo puede adueñarse de las cosas, convertirlo en su propiedad privada, es que se genera la desigualdad social, dicen ellos. Por lo tanto, dicen, vamos a reemplazar la propiedad privada por una propiedad colectiva. Que las cosas no sean de uno solo, sino que sean de todos y de nadie a la vez. Entonces se tenga que necesitar del trabajo comunitario para que todo se beneficie. Ahora, esto es una de las cosas que va a dolerles a los conservadores y a los liberales, porque al conservador se ha pasado los siglos acumulando cosas y propiedades y todo para poder sostener el poder. Y los burgueses que se han ido haciendo de negocios y de capital para tener propiedad privada, explotando a la gente, haciendo lo que sea, y tienen propiedad privada. Entonces, si tú les dices a ellos que se va a anular la propiedad privada y se va a instaurar la propiedad colectiva, ya te moriste, porque ya estás chocando con lo que más les duele a ambos. Entonces, desde ahí ya comienzan a odiarlos y a satanizarlos a los socialistas, solamente por atreverse a decirlo, no han hecho nada, sino la sola idea ya para ellos es peligrosa porque está chocando con los dos grupos económicos más poderosos de la sociedad. ¿Qué más dicen? Los utópicos estaban todavía en estas cosas experimentales, ¿no? Y decían que en todo caso, el problema de la desigualdad social podía resolverse pacíficamente, solamente había que buscar la colaboración entre la burguesía y el proletariado. Pero si se da cuenta, esto suena demasiado ingenuo. ¿Usted creen que íbamos a poder hacer una reunión entre el burgués que explota al trabajador para pedirle que razone, que en realidad eso no debería ser, que hay que buscar una cooperación y que ambos deberían beneficiarse? ¿Usted cree que el burgués no se da cuenta que explota al trabajador? ¿Usted cree que el burgués no dice, uy, lo que estoy haciendo está mal todo? Como les digo, el burgués y el conservador lo saben que están actuando mal, saben que no debería ser así, que eso no es justo, pero si actuaran de una manera justa, dicen, ellos pierden sus privilegios o pierden su dinero o su capital. Entonces no les interesa ser justos, pues ven su conveniencia, son individualistas, ven su propia situación, sus propios intereses. Entonces, lo que decían los utópicos era muy fofo. Incluso ellos estaban pensando llevar a la práctica este asunto de hacer una sociedad donde todo el mundo trabajara y pudiera haber redistribución y todo eso, y por eso pensaban en el ideal de los falansterios. Los falansterios, ¿no? Van a hacer un proyecto que pensaban llevar a los pueblos más pobres de Francia para ver si simplemente ordenándoles el trabajo colectivo, la gente podía mejorar su calidad de vida. Es decir, ¿no? En el peor de los casos, pues no funciona, no les va a pasar nada, seguirán igual de pobres que antes, pero al menos se puede intentar llevar a la práctica esta idea de socialismo utópico. Y decían, y si el falansterio funciona, se podía copiar este modelo, dice, en las ciudades, y de esa manera podría generarse pues una sociedad socialista donde, ¿no? Eso es lo que ellos van a poner en práctica, ¿no? Donde todo sea comunitario. Bueno, hasta ahí los utópicos no resultaban un problema grave para los conservadores y los liberales. El problema es cuando aparece en escena Carlos Marx. Carlos Marx es uno de los personajes más satanizados, más odiados, todo. ¿Qué cosa dijo Carlos Marx? Usted se podría pensar, vaya, para que lo oyen de esa manera, tiene que haber hecho algo que de verdad le ha dolido a los más acomodados. ¿Qué hizo Carlos Marx? Parece que lo que hizo fue nacer, ¿no? Porque le han tejido todo tipo de mitos. Yo escucho y veo, ¿no? Como la gente muy ignorante, que nunca agarran un libro, que a lo mucho se informan con memes o con lo que la gente repostea en el Facebook o en el Twitter, ¿no? O sea, no hay mayor investigación, nada.
le ponen de todo a Marx, ¿no? Solamente falta decir que tenía pacto con el diablo, creo que ya lo han dicho incluso, ¿no? Bueno, dicen, ¿no? Que Carlos Marx era que ponen, de que él era un ocioso, que era un vago, que él no trabajaba, que a él lo mantenía su esposa, que se casó por interés, que él era un tipo problemático, ¿no? Y que no mantenía a su familia, ¿no? Bueno, en fin, todo lo que usted puede imaginar lo han dicho de él. Pero vamos a ver por qué tantas cosas se han dicho al respecto, pues, ¿no? Veamos. Entonces, vamos a analizar por qué él y qué cosa es el socialismo científico, ¿no? El socialismo científico, ¿no? Es cuando estas ideas del socialismo utópico van a pasar por un filtro sociológico, filosófico, económico, ¿no? Que va a analizar Carlos Marx. Pero, ¿quién era Carlos Marx? ¿No? A ver, Carlos Marx nació en Alemania y venía de una familia judía, o sea, mucho antes de Hitler, así que no nos vamos ¿cómo se llama?, a preocupar por eso, ¿no? Pero él venía de una familia judía que era burguesa, pero que ya se va a estar arruinando económicamente, ¿no? Entonces, Carlos Marx, ¿no? No va a tener pues ya mucho dinero, ¿no? Su familia, a ver, ¿cómo le explico? Lo que pasa es que en su familia habían, ¿cómo se llaman estos? Los que serían análogos a los sacerdotes, los rabinos, rabinos judíos, y también habían abogados. Entonces a él lo van a mandar a estudiar a la universidad Derecho, su familia, querían que fuera abogado. Pero cuando él estaba estudiando la carrera de Derecho, se da cuenta que más le interesaba la filosofía y se cambió a estudiar filosofía. Y su familia le puso la cruz, ¿no? Ya su familia no quería saber nada de él, porque no iba a seguir la tradición, aparte que económicamente ya estaban arruinados. Entonces Carlos Marx prácticamente quedó en la libertad de morirse de hambre, prácticamente ya no tenía el apoyo de su familia y era un estudiante y se las buscaba, ¿no? Escribía, redactaba para diarios, cosas, ese era básicamente su trabajo porque era un intelectual. Estudiando en la universidad se conoce con una mujer que también estudiaba y que era brillante, inteligente, con la cual se dan cuenta que los dos se enamoran porque tenían una manera de pensar muy parecida. Pero póngase a pensar, para que una mujer esté en la universidad en esa época, quería decir de que venía de una familia muy acomodada, porque las mujeres pobres no tenían, los hombres pobres no tienen educación, en una sociedad machista peor las mujeres. Esta mujer, que va a ser su esposa, venía de una familia aristocrática acomodada, pero ella iba a estudiar. Pero cuando se enteran que está saliendo con Carlos Marx, que era pobre a comparación de ella y todo esto, la mandan a rodar y no le vuelven a dar un centavo y ella termina tan pobre como él. O sea, no se casó con ella por interés, se casaron porque los dos eran intelectuales y se querían y se la pasaron viviendo en alquileres de mala muerte porque los dos eran pobres, no tenían pues mayor trabajo en esa época y eran sobrevivientes. Y lo peor pasa cuando Carlos Marx, justamente por las ideas que va a tener, que ahora las vamos a teorizar, comienza a ser vetado, ya no le permitían publicar en tal diario, en otro diario, y comienzan a pasarse la voz los acomodados, que había un sujeto que les era muy contrario a sus intereses por las cosas que denunciaba, por las ideas que tenía, y le ponen un veto para que no vuelva a publicar. Entonces, él no va a conseguir empleos, trabajos, y trabajo que conseguía, como venían pues o de burgueses o de gente acomodada, se pasaban la voz quién era él para que no le den trabajo. Por eso Carlos Marx comienza a rodar por varias ciudades tratando de conseguir empleos, pero en todos lados los votaban. Y no era la primera vez que las clases acomodadas hacían esto. O sea, lo que hacía, también le habían hecho lo mismo hace un siglo atrás a Jacques Rousseau, hasta que prácticamente lo condenaron a la miseria completa. Porque cuando te persiguen por tus ideas políticas, buscan arruinarte para que te arrepientas o ya nadie te dé tribuna y nadie te escuche. Entonces, Carlos Marx no es que era un vago que no quería trabajar, nadie le daba trabajo, ¿no? Porque justamente sus ideas no le gustaban, chocaban con los intereses de los más acomodados. Su vida cambia cuando conoce a Federico Engels, ¿no? Federico Engels era de una familia que era burguesa y que tenía fábricas textiles. Y como Engels era el hijo de esa familia, entonces él hacía algo así como la contabilidad y pasaba de fábrica textil en fábrica textil y él
escribía y denunciaba también este asunto del abuso laboral y todo lo que observaba en su familia, y que él trataba de luchar contra eso, Federico Engels, ¿no? Pero él tenía obviamente más dinero que Carlos Marx. Cuando lo conoce, a Marx se queda fascinado porque había llegado a leer algunos de sus trabajos y se hacen súper amigos. Y Engels, Marx y la esposa de Marx se ponían a escribir sus textos, todo, y Engels era el que los va a ir recopilando, ¿no? Carlos Marx, en esa época no existían los métodos anticonceptivos, ni para los reyes, ni para nadie. Por lo tanto, la gente tenía muchos hijos. Llegó a tener 8 hijos con su esposa y sobreviviendo malamente como pudieron. Como usted sabe, el siglo XIX en Europa es el siglo de la tuberculosis, de la sífilis, del alcoholismo y de la prostitución. Su familia se enfermó de tuberculosis, como muchas familias, hasta las familias burguesas también enfermaban de tuberculosis, porque la enfermedad estaba pero así a flor de piel. Y por eso es que terminan falleciendo de sus 8 hijos, solo le sobreviven 3. Muere su esposa, al poco tiempo muere él también, su esposa murió de tuberculosis, él también va a morir, y les va a sobrevivir Engels solito. Y Engels va a recopilar muchos de los escritos que había hecho Carlos Marx, prácticamente él le lo va a ayudar a mantenerse a su amigo, prestándole, entre comillas, plata que sabía que no le iba a poder devolver, porque él sabía que lo que razonaba Carlos Marx era muy importante y había que escribirlo. Por eso es que cuando Marx muere, Engels recopila todo lo que había escrito, que era muy desordenado Marx, y él es el que termina publicando muchas cosas de manera póstuma, ¿no? Entonces tuvo una vida horrible, como la tuvo el mismísimo liberal Jacques Rousseau en su momento, un siglo atrás, y su pecado fue chocar con las élites, porque las élites se encargaron de satanizarlos y destruirlos. Entonces es fácil decir, ¿no? Todas las cosas, ay, que era un vago, que era así, todo, claro, porque ellos, ¿quiénes te cuentan eso, no? Los propios de la élite. Vivió una vida miserable, ¿qué es lo que hizo? Atreverse a decir lo que pensaba. Ahora, ¿qué pensaba? ¿Qué le molestaba tanto como para matarlo prácticamente de hambre de esa manera? ¿Cómo es que el socialismo se convierte en una ciencia? Cuando comienzan a razonar desde el punto de vista histórico, sociológico, filosófico, ¿no? Y económico a la sociedad. Carlos Marx decía lo siguiente, que el motor de la historia, lo que produce los grandes cambios en el mundo y en la sociedad, es la lucha de clases, ¿ya? La lucha de clases ha sido también muy satirizada, muy satanizada. Los de derecha dicen, ay, no, es que Carlos Marx promovía la guerra, que se pelearan los ricos con los pobres, y eso estaba... No es esa estupidez, ¿no? Lo que dice Carlos Marx con la lucha de clases es un análisis que se puede cotejar con la historia. Dice él que los grandes cambios históricos se han dado porque ha habido un enfrentamiento entre los oprimidos contra los opresores. Lo podemos ver. Mire, cambios sociales, edad antigua. ¿Cuál era la lógica dialéctica? Dialéctica, o sea, de los dos grupos que van a tener posiciones distintas, pero conviven. Los amos contra los esclavos y los plebeyos. ¿Quiénes se levantan? Los esclavos, los plebeyos. Esta lucha continua hace que caiga la esclavitud. Cambio social, motor de la historia, Edad Media. En la Edad Media, ¿cuál va a ser, quiénes van a ser los oprimidos y quiénes van a ser los opresores? Los opresores, los señores feudales, la doctrina feudalista. ¿Quiénes son los oprimidos? Los siervos, ¿se da cuenta? Levantamientos, los siervos salen, van a las ciudades, hacen otras cosas, se vuelven burgueses, cambio social, Edad Moderna. ¿Cuál es la lucha de clases de la Edad Moderna? La burguesía, que se va a levantar en contra de los absolutistas, ¿no? Es decir, los liberales burgueses contra los conservadores absolutistas. Oprimidos versus opresores. Cambio social, Revolución Francesa, edad contemporánea. Y en la edad contemporánea, ¿no? Hay un nuevo enfrentamiento, unos nuevos opresores y unos nuevos oprimidos. Pero acá viene una cosa, hasta ahí, hasta los liberales lo aplaudían a Marx, ¿no? Ah, sí, muy bien, tienes razón, sí, somos héroes, nosotros nos bajamos al absolutismo, tienes razón, todo muy bien. Pero Marx ahí viene, justo como él vivió para la primera mitad del siglo XIX, dice lo siguiente. Ah, dice, pero la burguesía ha traicionado al pueblo del cual ha salido. Ahora que tiene dinero, los burgueses explotan al propio pueblo para hacerse cada vez más ricos, ¿no? Y la burguesía se ha convertido, ¿no?, en la clase explotadora. ¿Cuál es el nuevo enfrentamiento? Dice Carlos Marx para el siglo, para la edad moderna, la edad contemporánea, el siglo XIX. Dice,
Los oprimidos, ¿qué van a hacer? Los obreros, el proletariado industrial. Y los opresores, la burguesía opresora. Entonces, la lucha de estas clases, dice, como ha ocurrido en todas las épocas de la historia, van a terminar ganando en este enfrentamiento. Él decía en su tiempo así, los proletarios. Y lo que él planteaba, ¿no? Cuando eso ocurra, dice, ¿no? Los proletarios van a tomar el poder y van a instaurar la dictadura del proletariado. Y esto los va a conducir ¿a qué? Al socialismo, dice, van a implantar un socialismo donde se anule la propiedad privada y se imponga la propiedad colectiva y el Estado sea aquel que dirija los medios de producción, estableciendo el trabajo colectivo, rotativo y la redistribución de los recursos en partes igualitarias para generar una sociedad igualitaria, que es la propuesta que dicen los socialistas, ¿no? Entonces, eso es lo que va a decir Carlos Marx, ¿no? Porque él va a ser muy consciente de la situación de los obreros. A ver, él explica este concepto, que es lo que obviamente no quieren que escuchen, ¿no? Los conservadores, los liberales no quieren que nadie escuche esto porque es decirle sus verdades. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía, explica Carlos Marx, es lo siguiente. El obrero es tan pobre, ¿no? Que no tiene, dice, ni qué comer. ¿Qué es lo único que tiene el obrero para poder generar riqueza, para poder buscar su subsistencia? Dice, su fuerza de trabajo. Su fuerza de trabajo, entonces, es lo que él debe vender para poder obtener riqueza. Ahora dice, cuando este obrero va a una fábrica, el burgués lo que hace es ofrecerle, ¿no? Un trabajo, pero con un pago que no cubre, ¿no? Lo que es la fuerza de trabajo que él invierte para realizarlo. En esa época, lo que se le pagaba a un hombre por trabajar en una fábrica sin horario de entrada y de salida, tú llegabas a la hora que el patrón te decía y te ibas a la hora que le daba la gana, sin ningún derecho laboral, sin nada, era el costo del pan. O sea, digamos que te daban por ser varón 2 soles diarios por tu trabajo. Ya está. Y si eras mujer, te daban 1 sol porque decían que las mujeres teníamos menos fuerza física que los hombres, así que nos explotaban más. Y podían trabajar los niños mayores de 5 años, ¿ya? Y se les pagaba la cuarta parte de un adulto, o sea, 50 centavos se diría, ¿no? Por día de trabajo. Así de explotadora la situación. Ahora, como usted se está dando cuenta, la fuerza laboral de estas personas no corresponde a estos montos que son pues súper explotadores. Y si la gente lo aceptaba, era porque había demasiada masa laboral y la gente se moría de hambre y como nadie daba una mejor oferta, no les quedaba de otra que aceptarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a teorizar? En este concepto de plusvalía dice lo siguiente, ¿no? El burgués se aprovecha de la necesidad de la gente y le sale pagando mucho menos de lo que debería a la persona por su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué cosa le está robando al obrero al pagarle menos? Su fuerza de trabajo. Y eso él lo convierte en capital, porque si ese obrero debería pagarle, qué sé yo, por su día de trabajo, muchísimo más, al no pagárselo, se lo está quedando él. ¿Y eso qué hace? Que el burgués le roba la fuerza del trabajo al trabajador y con esto él se hace más rico, ¿no? Y el burgués se hace más pobre porque hasta se tuberculiza, invierte mucha fuerza física, lo que le pagan no alcanza ni siquiera para suplir las energías y alimentarse, y por eso esto se va a denominar plusvalía. La plusvalía va a ser, dice, el dinero que le roba, ¿no? El burgués al trabajador y que con esto el burgués hace más capital. Con eso el burgués se hace más rico y de esa manera los obreros cada vez se empobrecen. Ese es el concepto de plusvalía. Creo que ahora ya entiende por qué lo odiaban tanto a Carlos Marx y hasta quieren borrar su nombre de la existencia, ¿no? Porque se había atrevido a decir una gran verdad. Y quizás ustedes lo vean como algo teórico hasta el momento que les toque salir a trabajar, porque tarde o temprano usted va a tener que trabajar. Si no estudia, va a tener que trabajar. Y si estudia también, y hasta para sostener sus estudios va a tener que trabajar. Y habiendo supuestamente derechos laborales, jornadas laborales, se va a dar cuenta que no le respetan nada. Y en muchos sitios hasta lo van a hacer trabajar y no le van a pagar, o le van a ofrecer algo muy poco, o lo van a mandar a hacer incluso cosas peligrosas, como se ve que muchos muchachos han fallecido en trabajos explotadores, dentro de ese sistema capitalista que tenemos, ¿no? Y ahí usted se va a dar cuenta y va a decir, carambas, esto es plusvalía.
Esto es lo que yo ya escuché, ya lo teoricé y todo eso, ¿se da cuenta? Pero vivimos en una sociedad capitalista donde se supone que eso es lo que está bien, ¿no? Y así es. ¿Y por qué habría de cambiar? ¿Se da cuenta, no? Y además usted debería defender, porque de repente, si usted quiere trabajar, tiene que estar dispuesto a hacer todo lo que le pidan, porque si no, usted va a ser un pobre porque quiere, porque trabajo hay. ¿Se da cuenta? Ya va viendo por qué lo odian a Carlos Marx, porque se atreve a denunciar estas injusticias. Entonces, lo que tiene en este caso socialismo es que el análisis y la crítica a las cosas que todos somos testigos que pasan en estas sociedades son brillantes, ¿sí? ¿Para qué? El problema es que el planteamiento de cómo se debería conducir la sociedad no es el ideal tampoco, ¿no? Entonces, ese es el problema. La crítica al socialismo es una crítica válida, porque es cierto todas las verdades que denuncia y por eso es que lo van a odiar tanto. Pero su propuesta no cuaja, pues. Ahora, acá hay un asunto de concepto que también les pueden preguntar. Por lo general, casi todos los distractores, las preguntas giran en torno a esto que les voy a mencionar, ¿no? ¿Qué cosa es el comunismo? ¿Es sinónimo de socialismo? Pues no. Dentro de esta ideología socialista, ellos dicen que cuando los proletarios tomen el poder y se instaure la propiedad colectiva, se anula la propiedad privada, el Estado sea fuerte, organizador y dirija los medios de producción y todo esto, esa etapa se llama socialismo. Pero dicen estos mismos socialistas que a futuro dicen que ya no va a ser necesario que haya un gobierno, que haya un Estado que dirija todo, que ya no van a haber clases sociales, ni pobres ni ricos, ni reyes ni súbditos, ni nadie que obedezca. Entonces ahí llegamos a lo que decía Tomás Moro en Utopía. Dice, ese momento, dice, donde la sociedad es completamente igualitaria y todo el mundo trabaja porque ya está ordenado cómo debe trabajar, pero no hay autoridades, no hay ricos ni pobres, no hay clases sociales. Ese momento se llama comunismo, dicen los socialistas. Entonces, dentro de los ideales de los socialistas está llegar al comunismo. La pregunta sería, ¿existe algún país comunista actualmente? Bajo este concepto, imposible, no existe. Una cosa es que ellos se autodenominen comunistas y otra cosa es que efectivamente lo sean. ¿Hay países socialistas? Sí, hay países socialistas y lo han llevado como han podido, su método, como sea, lo hay, ¿no? Y por supuesto que no son ningún paraíso, como tampoco es ningún paraíso el capitalismo, y vaya si lo sabremos nosotros, ¿no? Entonces, estos son conceptos. Tenga cuidado porque puede terminar equivocándose. El socialismo no es sinónimo de comunismo. El comunismo es esa etapa donde no existe ningún tipo de poder político, ni clases sociales, ¿no? Ni ricos ni pobres, pero que ningún Estado que se autoproclame comunista ha llegado, porque para empezar tienen presidente, autoridades, y eso estaría en contra de lo que dicen esta teoría. Entonces, por eso es importante dominar teoría política. Ahora, y así como el socialismo existe con estas propuestas y esta crítica, aparece el anarquismo. ¿eh? ¿Qué cosa es el anarquismo? A ver, el anarquismo es otra ideología política que surge más o menos al mismo tiempo que el socialismo utópico. Y así como el socialismo prendió mucho dentro del bloque de los obreros, del proletariado, el anarquismo también, sobre todo en Rusia. Y por eso acá tenemos este personaje que se denomina Mikhail Bakunin y que va a ser muy criticado por muchos, ¿no? Mikhail Bakunin era un hombre de un carácter muy fuerte y que va a promover estas ideas anarquistas. ¿Qué cosa dicen los anarquistas? A ver, su crítica también es brillante, escuchemos la crítica. Los anarquistas dicen que, a ver, defienden el concepto de libertad, pero que los anarquistas, ¿no? No son como los liberales, dicen, ¿no? Solo no queremos en una libertad en donde tengas que leer la Constitución o ver un libro o revisar las leyes para ver qué puedes hacer y qué no puedes hacer o cuáles son los límites, porque dicen los anarquistas, o la libertad es absoluta o no lo es. Entonces, por eso ellos se las agarran con los liberales, ¿no? Entonces, los anarquistas dicen, ¿no? A ver, dice, nosotros queremos una sociedad, dice, donde no haya nadie que tenga poder, donde no hayan elecciones, donde no hayan candidatos, donde no hayan partidos políticos, donde no hayan leyes, no hayan constitución y nada que le quite libertad al ser humano. Ese va a ser su concepto. ¿Por qué? Porque ellos dicen
que la libertad o es absoluta o no es libertad. Y ellos aspiran a una sociedad verdaderamente libre, es lo que ellos dicen, ¿no? Y hacen una crítica que le dan con palo a todas las ideologías que hemos visto, a todas. Dicen, a ver, dicen, los anarquistas, y presta atención porque esta crítica también es brillante, ¿eh? Dicen lo siguiente, no importa quién llega al poder, dicen, pueden ser los conservadores de los linajes y las familias más acomodadas, pueden ser los liberales, empresarios, burgueses más ricos, pueden ser los nacionalistas más radicales que amen su patria, la nación, o pueden ser los obreros más pobres y sedientos de justicia y de igualdad los que lleguen al poder. No importa quién llega al poder, dicen los anarquistas, porque todo aquel que llegue al poder se va a corromper y van a gobernar solamente para su grupo social y se van a convertir en una élite. Entonces dice, ¿cuál es el problema? ¿Por qué todos los que llegan al poder se corrompen? Dice, ¿porque el ser humano es corrupto por naturaleza? Dicen, no, nosotros defendemos la idea de que el ser humano nace libre, es bueno por naturaleza, pero creemos, ¿se acuerdan lo que decía Jacques Rousseau, que era inclusive un liberal, ¿no? Decía, es la sociedad la que los corrompe al hombre. Entonces dice, si el ser humano es bueno y cuando llega al poder se corrompe, entonces, ¿qué es lo que está mal? Lo que es corrupto, dice, es el poder, dice. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos al ser humano? No, dice, eliminemos el poder. Que nadie tenga poder, pues, dicen ellos. Que nadie tenga poder sobre los demás. De esa manera, vamos a conseguir de que no haya corrupción, dice. Si nadie tiene poder, entonces erradiquemos al poder. Y esa sería la libertad absoluta. Bueno, ese va a ser el concepto, ¿no?, que van a manejar los anarquistas, ¿no? El problema es, ¿no?, que los anarquistas no van a tener un planteamiento sólido y ese es el problema, ¿no? Que así como los socialistas tienen una crítica brillante, los anarquistas tienen una crítica brillante, pero la propuesta resulta siendo muy fofa y la de los anarquistas quizás sea más fofa todavía. A ver, veamos qué proponen, pero primero voy a leer que recién me apareció en el chat el comentario que ha hecho su compañera. Dice, ya que Marx desarrolló la teoría socialista, dotando un carácter científico al aplicar un análisis materialista, a ver, ¿pero es pregunta o qué es? A ver, ya que Marx desarrolló... creo que es lo que... Acá hay varias preguntas. A ver. A ver, aquí habían varios mensajes que han llegado de manera tardía. A ver, dice acá, tanta verdad en una sola clase. Bueno, estamos analizando, pues, ¿no? Sí, por eso le digo, esta clase probablemente es la más pesada, ¿no? Por eso vamos a dejarlo todo bien en claro, porque de entender bien esto depende todas de las acciones prácticas que vienen. Ya me da miedo, dice Andrea. Sí, da miedo, chicos, sí, porque cuando uno comienza a entender cómo funciona la sociedad, entonces uno se da cuenta de la monstruosidad y todo lo que han hecho y uno lo ve hasta desde un punto de vista cierto pesimista, ¿no? Sí, es triste, pero es la realidad y es mejor saberla, ¿no? A ver, Mía dice, el socialismo es considerado como la fase previa al comunismo. Claro, eso es muy bien, estás teorizando, ya que Marx usó socialismo para crear el comunismo. En realidad, mire, ni siquiera es que lo vaya a crear, ¿eh? Porque prácticamente, o sea, él hace toda esta teorización científica y llega a la conclusión de Tomás Moro. No lo creo, ¿no? O sea, de hacer una sociedad igualitaria, pero habiendo que pasar por una fase, ¿no? Una fase de control total del Estado. Y ese es el problema, ¿no? Porque obviamente nadie va a querer ser controlado totalmente por el Estado con la esperanza de llegar al comunismo, porque eso puede tardar inclusive siglos, ¿no? ¿Qué más dice ahí? Cuba, ¿cómo está clasificado? Cuba tiene un régimen socialista, ¿no? Obviamente comunista no es, porque si fuera comunista no tendría presidente, no tendría autoridades, leyes, lo que dice el comunismo, ¿no? Que es una fase sin ricos ni pobres, sin clases sociales, igualitaria, todo el mundo trabaja ordenadamente y no hay ni presidente ni partido porque todo es igualitario y ningún país lo tiene, entonces no es comunista. Ahora, que lo digan así abiertamente todo, pero es como, digamos que usted encuentra una persona que se llama Jesús y espera que porque él se llama Jesús y la gente le dice así, actúe todo perfecto, con bondad, con nobleza, y de repente se entera que es un violador, que es un asesino, un ratero. Dice, pero se llama Jesús. Pero así es, pues. Los países se ponen el nombre que quieren. Dicen, ay, nuestro país es igualitario, nuestro país es democrático. Y ya ven, ¿no ven cómo ahorita el gobierno dice que es democracia y si tú reclamas te meten un tiro en la cabeza? Ya ven, entonces, como dicen, el papel aguanta todo, ¿no? Por eso, ¿qué cosa Cuba? Es un socialismo.
A ver, pero que cada uno tiene su régimen. Mire, por ejemplo, Vietnam es un socialismo y es un socialismo que se hace llamar comunismo, pero ya sabe que en la práctica no lo es, y económicamente es muy exitoso. Es diferente a lo que se ha aplicado en Cuba y por otras circunstancias, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, habría que ver. Y no le digo que sea exitoso y perfecto, sino que si lo compara en el aspecto económico, está pues muchísimo mejor, inclusive que el Perú. Y eso no quiere decir que su sociedad sea mejor o su modelo mejor, sino que, como les digo, hay variantes dentro de todas las estructuras. Las sociedades nórdicas son capitalistas, pero tienen políticas de sociedad y bienestar que no tenemos acá. Usted no puede comparar Dinamarca con el Perú, ¿se da cuenta? ¿Ve? Entonces, en todos los regímenes hay variantes. ¿Qué más preguntan acá? A ver, dice, pero el socialismo es un paso al comunismo. Se supone, ¿no? Es el paso previo, se supone. Pero nadie quiere dejar el poder, pues como dicen los anarquistas, ese es el problema. A ver, ¿qué más dicen acá? ¿El gobierno de Castillo fue comunista, como decía la gente, o no? Decían que por sus ideas quería volver al Estado comunista. Miren, si lo hubiera, para empezar, este, el problema es que nuestro país es un problema, o sea, es un país que ni siquiera es así plenamente capitalista. Nosotros es como si siguiéramos en la época colonial, ¿se da cuenta? Lo único que hacemos es suministrar materias primas y dejar que todas las empresas extranjeras vengan a hacer lo que les dé la gana para llevarse los recursos, así contaminen, así maten, encima no pagan impuestos, dejan que prescriban, eso es lo que tenemos. La élite se ha agarrado a ser los que cobran el peaje, ¿no? Que empresas entran, que no entran, les cobran dinero y las parasitan y de eso viven, y obviamente no van a querer dejar eso porque eso es su fuente de ingreso. Nuestro país tiene mucho narcotráfico que está enquistado no solamente en lo que son los que cometen el delito narcotráfico, sino también con familias de élite y también con grupos militares. Entonces es tan complejo, y cuando vemos lo que pasa en México, es en realidad mucho de lo que pasa acá, solo que allá está elevado a las impotencias, ¿no? Y lo triste es que si usted conoce algo de la realidad de México y el asunto del narcoestado y todo ese concepto, es acá, es lo que pasa y cómo se va a llegar a poner, ¿no? Eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Ahora, miren, así llegar a Jesucristo al poder, las élites no van a permitir que gobierne porque van a, al ver que pierden sus privilegios, lo van a querer sacar. El país nunca ha tenido, nuestro país, el Perú, un gobierno comunista, socialista, nunca lo ha tenido, ni siquiera en la época de Velasco. Y es fácil comprobarlo. En alguna época se le ha expropiado su casa a las personas, se ha impedido que usted pueda ser dueño de un auto o que pueda poner un negocio, siquiera una tiendita. Nunca ha pasado eso. Por lo tanto, no es un régimen socialista, porque en los regímenes socialistas se anula la propiedad privada. Y las propias personas que dirían, ay, pero en el gobierno de tal, el país fue comunista, fue socialista, usted pregúntele, usted perdió su casa, usted no podía comprarse un auto, no podía poner un negocio, una tienda, o siquiera comprar ropa y venderla porque no se podía hacer eso. Dígame, ¿pasó eso? No, entonces el país nunca ha sido socialista. Lo que ocurre es que puede ser más restrictivo en unos aspectos o en otros, pero eso también pasa en el nacionalismo, también pasa en el sector, en la época, en la tendencia conservadora. Entonces no hay que confundir. Por eso es importante esta clase, porque así nosotros podemos clasificar y decir, esto es, esto no es, esto tienen en común, esto es diferente, esto es similar, esto es una mixtura, esto es lo que nos quieren hacer creer, pero esto es lo que realmente está sucediendo. ¿Se da cuenta? Para eso sirve. Por eso esta clase es tan compleja. Por eso, en realidad, la estructura capitalista del país no va a cambiar, ¿no? El asunto es que esta tendencia capitalista tenga ajustes, tenga reglas, porque ya he visto, con esta plena libertad que hay a partir de la Constitución, los únicos que salen lucrando y ganando son los extranjeros y las familias que ya están acomodadas, porque ellos mismos no pagan impuestos, ellos son los porteros que dejan entrar o no a tales empresas, tienen todo a su favor, y por eso que nadie quiere que metan la mano, que no sean ellos en la Constitución, porque saben que hay otros grupos que podrían reclamar o cambiar algunas cosas o hacer una situación más proteccionista de lo nacional, o que los empresarios nacionales puedan tener preferencia a los extranjeros, lo cual sonaría lógico, ¿no? Pero no les conviene, así que no lo van a permitir, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y por eso se resisten a dejar el poder, porque saben que por el voto popular no lo van a conseguir, y mientras más se aferran es peor, porque matan a la gente, ya han visto, todo el mundo se está dando cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Por más que los medios nos digan otra cosa. Entonces, lo único que van a lograr es que ya la gente no vote por estos grupos, y por eso es que quieren conservar el poder ahora, para dejar todo entrampado en las normas y en las leyes, para que venga quien venga, no pueda cambiar las cosas. Y igualito lo van a votar.
¿Se da cuenta? Porque hay mucho dinero detrás de eso. Esa es la verdad, eso es lo que pasa en Perú. Y nuestro futuro es México, por desgracia. Qué horrible futuro, ¿ah? A ver, ¿qué más preguntan? ¿Qué es lo que opone al liberalismo del anarquismo? Ah, bueno, que los liberales quieren empoderar a la élite burguesa y quieren hacer una sociedad libre, pero llena de restricciones que estén plasmadas en la Constitución y en las leyes. Los anarquistas es todo lo contrario. Los anarquistas quieren una sociedad igualitaria. Obviamente tampoco quieren propiedad privada y eso es lo que más los diferencia de los liberales. Ellos no quieren constitución, no quieren leyes, nada que le quite libertad a las personas, mucho menos una ideología de élite para los liberales. Por eso más bien se llevan bronca y son totalmente opuestos. Y así como los conservadores, los liberales odian a los socialistas, odian también a los anarquistas. Y el anarquismo es una corriente que va a surgir en el seno de la clase obrera europea, entre los obreros que estaban más leídos, más estudiados y que estaban muy renegados de todas estas injusticias sociales. Y que por eso que en un principio van a ser amigos de algunos socialistas que también estaban dentro de ese bloque de los obreros, y los anarquistas incluso se entusiasmaron porque el anarquismo aparece antes que el socialismo, cuando escuchaban sobre el comunismo. Entonces les parecía, oye, el comunismo se parece mucho a lo que nosotros aspiramos. Entonces decían, a ver, socialistas, nosotros los podemos apoyar en sus luchas, todo, pero ¿por qué pasar por una fase socialista donde el Estado controla a los individuos, controle todo? No queremos eso. ¿Por qué no apoyamos a una lucha, nosotros los anarquistas, a ustedes, pero para llegar al comunismo? Y los socialistas le decían no, porque si la sociedad no es dirigida en un principio, la gente más adelante no va a saber qué hacer. Así que tiene que haber una fase socialista sí o sí. Entonces los anarquistas le decían, ay no, pues entonces no queremos nada, porque ustedes también quieren quitarle libertad a la gente con el control del Estado, o sea, a través del Estado. Y por eso es que los anarquistas se van a separar de los socialistas. Pero en términos políticos se reconoce que tanto los socialistas como los anarquistas están dentro del lado que se conoce como la izquierda, porque son dos corrientes antielitistas, antioligárquicas, ¿se da cuenta? Antiimperialistas, que luchan por la igualdad social, ambas, ¿no? Aunque ya han visto que no son iguales. Entonces es interesante analizar eso. Y finalmente, a ver qué dice acá, dice, pero si no hay poderes, no hay orden. Ese es el problema con los anarquistas, ese es el problema. Por eso le digo, el análisis es excelente, pero la propuesta es fofa. Entonces el anarquismo no se puede poner en práctica ya que sería un caos. Ese es el riesgo, porque de verdad que a mí no me da por confiar en la bondad de la gente, ¿no? Ya que nadie me garantiza que si no hay un poder, un gobierno, leyes, vaya a vivir tranquila. Mire, si teniendo leyes y poder y todo, no vivimos tranquilos, ¿no? Porque nosotros para salir tenemos miedo que nos vayan a robar, nos vayan a asaltar, nos vayan a robar los órganos, nos vayan a violar, todas las cosas que nos pueden pasar. Y ahora tenemos miedo hasta de protestar porque nos meten un balazo y encima si nos dicen que nos han matado por ser terrucos, porque protestar es terrorismo. ¿Se da cuenta? Entonces ya no podemos confiar ni en los que violan la ley que hay, ni en los que hacen la ley y la violan matándonos. Entonces, si es así, ¿no? Como se vive en sociedad, pues imagínense sin leyes peor. Yo tendría miedo de salir a la puerta de mi casa, de repente alguien me canibaliza. ¿Se da cuenta? Ese es el temor, ¿no? Entonces, los anarquistas en ese sentido es fofo, porque ellos dicen que en todo caso, dice, para que la sociedad se ordene, podría hacerse un voluntariado. Los anarquistas hablan mucho del voluntariado. Dicen de que un grupo de gente voluntaria podría organizarse para poder hacer obras y acciones en bien de la sociedad, pero sin que eso implique que la gente tiene que obedecerlos, que la gente tiene que decir que lo que ellos hacen o sea, seguirlos, ¿no? No sé, suena muy fofo, ¿no? Pero el análisis anarquista es bueno, ¿no? Tienen una visión probablemente muy pesimista de todo. No los culpo, ¿no? Porque vemos que con leyes, con todo, miren el caos en el que vivimos. Pero el problema es eso, sin eso, ¿sería peor? ¿Sería igual? ¿Mm? Ese es de verdad que nos deja en el aire, ¿no? A ver, ¿qué más dicen ustedes? En el anarquismo habrían profesiones que desaparecerían, como los abogados, como los jueces. Una interesante pregunta, mira, qué interesante. Ya ven que cuando uno comienza a ejercitar el pensamiento salen preguntas geniales como esta. Claro, ¿no? Bajo ese régimen, claro, porque ¿cómo podría una persona juzgar a otra, ¿no? Y bajo qué te implicaría una organización social donde alguien tendría el poder de mandarte a la cárcel. Miren qué interesante, qué buena pregunta, Génesis. A ver, la única izquierda que vale la pena es la de Messi. Ah, bueno, vamos a ver. Es que hay un asunto, no se trata que valga la pena, lo que vale la pena es su análisis, porque si usted se da cuenta, ¿a qué sector pertenecemos nosotros? A la clase trabajadora, a las clases populares. Y no porque usted no sea un obrero, no sea un campesino, no quiere decir que no pertenezca a la clase trabajadora.
La clase trabajadora es la que si lo botan del trabajo no tiene de qué vivir. Imagínense que les pasara eso a sus padres o a ustedes mismos. ¿Se da cuenta? Ahí está el problema, ¿no? Ahora, y si la izquierda no vale la pena, la derecha creo que peor, ¿no? Miren el régimen en el que vivimos. Entonces nosotros, ¿cuál es la alternativa, no? Conocer todo esto, analizarlo y por lo mismo nosotros mismos también hacer una propuesta. Que estas sean las ideologías políticas teorizadas desde el siglo XIX, que es lo más pesado que hemos visto en la clase de hoy, no quiere decir que sea lo único que hay. El siglo XXI, XX y siglo XXI han traído nuevos desafíos, ¿no? Como por ejemplo, usted verá que en el siglo XXI han comenzado a salir muchas reivindicaciones de los grupos menos favorecidos. Por eso se lucha contra el racismo, se lucha contra la desigualdad de oportunidades y acceso a la educación y al trabajo entre hombres y mujeres, los grupos de los que son homosexuales, que son discriminados, que luchan por derechos civiles, los grupos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, hay una serie de reivindicaciones que hacen que estas ideologías políticas, algunas se mezclen, aparezcan nuevas. La corriente ecologista, Julio, en esa época nadie hablaba acerca del ecologismo, de las consecuencias de la industrialización, porque todavía no se veían como ahora, ¿no? Entonces hay nuevas corrientes y que toman mucho de eso. El ecologismo es visto como una corriente de izquierda, por ejemplo, ¿no? Por eso le digo, si es que hay una izquierda que vale la pena, sería en este caso el ecologismo, y sí que la hay, ¿no? Y no solo la de Messi, ¿no? ¿Por qué? Porque las élites conservadoras y los capitalistas, burgueses, liberales, les importa un pepino el medio ambiente con tal de lucrar, 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 lucrar. Y cuando usted hace un discurso ecologista y está viendo todos los daños que hay al medio ambiente, la contaminación, dicen de que usted en realidad lo que hace es fastidiar, que es antiprogresista, que no quiere el progreso y que por último es un terrorista que se calle y si no le meten un balazo. Como muchos líderes ecologistas y muchas personas que han salido a hablar sobre estos temas han sido desaparecidas, torturadas, asesinadas porque chocan con intereses económicos. ¿Se da cuenta, no? Entonces ahí recién probablemente nos vamos dando cuenta. A veces hace falta que nos toquen nuestros intereses que para recién darte cuenta a qué clase social pertenece. Eso es lo que decía Carlos Marx con la conciencia de clase. Uno tiene que saber bien de qué grupo viene, cuáles son tus raíces, qué representas tú, cuáles son las oportunidades que tienes, también las que no tienes, los trabas que vas a tener. Cuando tú eres consciente de la clase social a la que perteneces, es que recién comienzas tú a tener conciencia de las luchas que te corresponden. Y en eso sí es verdad, y por supuesto que a ellos no les conviene, por eso quieren que la gente no se sienta de la clase trabajadora. Te hacen creer que porque te puedes comprar un par de zapatillas o comerte una hamburguesa en la calle de vez en cuando ya eres rico o ya no eres igual que un pobre. Pero ese es el peor engaño, ¿no? Porque al final estás viviendo una realidad que no es real. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que nos queda como moraleja, ¿no? Y esta clase es larga, ya se ha dado cuenta, por eso es que en realidad equivale a una clase normal que se da en un ciclo común, porque hay muchas cosas que poner en claro, ¿no? Ahora, ya nadie le va a decir, ah, sí, pero usted tiene que hacer esto, usted tiene que pensar así. No, usted es libre de razonar, pero hay que tratar de ser lo más objetivo posible y darse cuenta que todas estas ideologías son humanas y por ende vamos a encontrar que muchas de ellas tienen falencias, ¿no? Y también identificar cuál sería nuestro papel desde nuestra clase social dentro de estas ideologías. A ver, ¿qué más acá comenta? Dice, pero, a ver, yo creo, dice que todo sería mejor si la gente tomara conciencia, invirtiera en el futuro, ya que las mismas empresas tendrían más ganancias si es que invierte en cosas mejores y así también permitirían que se desarrolle su entorno. Tipo el rubro de turismo, si todo está maltratado en el país no podría dar, pero invertimos en reconstruir patrimonio cultural. Sí, el problema es que es desde qué punto estamos analizando. Si solamente vemos como un afán de lucro, tenemos eso, ¿no? Las élites, por ejemplo, cuando hablan de la provincia y todo, lo ven desde afán de lucro. Y por supuesto que a ellos tampoco les conviene que se deteriore el paisaje y todo eso, pero no es el paisaje, no es el museo, no son los restos de la cultura inca, son básicamente las personas, los individuos, los que viven dentro de esa sociedad, te das cuenta. Y por lo tanto, la prioridad es la propia gente, se da cuenta. Porque si comenzamos a ver que todo se compra y todo se vende, es que justamente pasan esas cosas. Porque así como unos están pensando, no en los cusqueños, sino en lucrar con Machu Picchu, y si otros están pensando, no en Machu Picchu, sino en lucrar con la minería legal e ilegal,
Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Nos damos cuenta, el problema es mucho más grave. No es que estamos pensando de que se vea bonito para recibir plata de eso, es que el problema no es ese. El problema es que estamos pensando en cómo lucrar con la cultura, con la gente, con el paisaje, con la minería, con lo que sea, pero nadie está pensando en lo humano, en los derechos de las personas que habitan ahí desde pueblos originarios. Nadie está pensando en cómo contamina el ambiente, en cómo vender algo como un producto no es necesariamente humano, no se le da un enfoque humano y cómo todo se ve el lucro. O sea, nos estamos quedando solamente en una competencia de qué podemos sacar plata, punto. Y la economía no es eso. La economía es administración de recursos, pero ¿para qué? Para lo humano. No lucrar por lucrar, y para que lucre gente que está inclusive fuera de ese entorno y que mucho menos lo respeta y hasta lo discrimina, pero bien que viven de ello, como muchos que viven del turismo y les dan asco a las personas de la sierra, pero viven, qué bien, viven hasta poniendo el nombre quechos a sus negocios. Entonces acá vemos que hay un problema filosófico de fondo, ¿no? Y creo que ustedes lo pueden cotejar cuando estudian el curso de filosofía, porque si vemos el problema, ahí está, ese es el fondo de la sociedad capitalista, que todo el mundo piensa en ver de qué lucra, ya sea vendiendo el paisaje, vendiendo la cultura, vendiendo la mina, vendiendo hasta su cuerpo, por último, ¿no? Pero lo importante es vender y generar dinero. ¿Dinero para qué? Para comprar cosas. ¿Para qué? Para supuestamente disfrutar de placeres de esas cosas. Y para eso hay que conseguir dinero. No importa si vendes tu hígado, si alquilas tu cuerpo, no importa si vendes tu opinión, si robas, no importa. Lo importante es comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. ¿Se da cuenta? Entonces ya se llega a una lógica irracional incluso, ¿no? Ese es el problema. Entonces un problema de fondo es filosófico, es de valores. Entonces la cosa se hace mucho más compleja. A ver, ¿qué menciona su compañera? Dice, si se desgastan sus trabajadores y no tienen trabajadores calidad, en este caso también se tendría que invertir en la mano de obra y por ende en la educación y vida. No, es que esto suena como, mira, ¿sabes cuál es el problema de esto? Suena muy lógico y suena muy bonito, pero un empresario te miraría y te diría, mira, a mí me importa un pepino si mi trabajador tiene o no tiene calidad de vida, si es feliz, si se educa, porque hay un problema, mira, si mi trabajador se educa, se va a dar cuenta que yo lo estoy explotando. Se va a organizar, va a reclamar, me va a exigir lo que tú estás pidiendo, porque te estás educando y obviamente estás pidiendo eso. A mí me importa un pepino que mi trabajador tenga buena vida, que se eduque, porque si no, ya no va, es más, ya no va a trabajar para mí y no me va a aceptar lo que yo le pague. Porque a mí lo que me importa es producir, porque de esa manera yo le pago muy poco y voy a ganar mucho dependiendo de cómo pueda vender mi producto. ¿Te das cuenta? Entonces a mí no me interesa que la sociedad cambie, que sea más feliz, porque si no lo hace él, lo hará otro que esté más arrancado y necesitado. Y por último, si los peruanos no quieren, traemos inmigrantes, pues, porque hay países en guerra, hay gente que está fregada, y ese no va a trabajar feliz, porque al menos en este país no está la cosa así, o eso piensan, entonces, me va a trabajar hasta por menos. ¿Se da cuenta? Ese es lo que pasa. ¿Por qué? Porque al empresario solo le importa lucrar. Usted está pensando que la gente tiene sus valores morales, y ojalá fuera así, pero no lo es, ¿no? Entonces, y claro, mientras más ignorantes, mejor, porque de esa manera ni siquiera se dan cuenta que lo están explotando, ¿no? Entonces, el tema es interesante, al menos ustedes han sido el salón que más ha participado, lo cual es curioso porque ni siquiera es mi salón titular, estoy haciendo un reemplazo. Pero bueno, ahora la siguiente parte de la clase la va a completar otro docente porque yo tengo que ir a otra aula, como es un curso de 4 horas, entonces no he podido conseguir un solo profesor que reemplace todo eso. Así que me imagino que en cualquier momento estará entrando otro docente a completar el curso, porque chicos, a mí me toca la consulta académica que llevo con los chicos del ciclo que viene desde el año pasado. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que va a llevar su profesor para que usted le comente? Ya todo lo que es la parte práctica, ¿ya? O sea, todo derivado de esta parte teórica lo van a ver ustedes en las acciones que se van a realizar, como lo que pasa, por ejemplo, le presento antes de terminar mi participación, todo lo que va a ocurrir en Francia en el siglo XIX, con la experiencia que ya tenía la gente de que levantándose en una revolución podían conseguir cosas. Por eso vamos a ver las revoluciones liberales del siglo XIX, así como también van a ver la segunda revolución industrial. Aquí más que todo es analizar, ¿no? ¿Qué tecnologías se desarrollan y cuáles van a ser las necesidades? Lo va a ver con su otro profesor. Y entender cómo todo este desarrollo industrial los va a llevar a invadir
África, Asia, América, Oceanía, diferentes puntos para poder surtirse de materia de prima, mano de obra barata y mercados. Y todo eso conduce a que las potencias sedientas de más poder, lo que estamos mencionando justo ahorita, ¿no? La crisis de valores y todo es plata, lucrar, lucrar, comprar, vender, lo que sea, llegan a la Primera Guerra Mundial. Entre otras cosas, porque tenían ambición del petróleo que había en Serbia, porque todos querían petróleo. Y también porque querían demostrar que uno era más poderoso que el otro. Toda esa ambición, y ese es el problema, ¿no? Es una cuestión moral de fondo, para que se desarrolle la Primera Guerra Mundial. Esto lo van a ver entonces con el profesor que va a tomar las siguientes 2 horas, ¿no? Bien, entonces, ya. ¿Qué más dicen ustedes? ¿Qué días da refuerzo? Ah, la consulta académica yo la llevo todos los jueves de 3 a 5, o sea, justo ahorita a la hora que corresponde, pero por eso tengo que traer mi salón titular. ¿Qué más preguntan ustedes? ¿Qué más dice? Ya es nuestra hora de salida, o sea, la mañana nos toca la segunda parte de la clase. Ah, es mañana la segunda parte de la clase. Ah, ya, ya, entonces ya, lo dejamos ahí. Muy bien. Bien, chicos. Bueno, es que los refuerzos yo los doy de 3 a 5. Ahorita tocaría entrar, la consulta académica se llama, ¿ya? Muy bien, chicos, ya en algún momento, de repente, ¿no? Como ustedes están en un ciclo de verano, si van a seguir en la pre o algo por ahí para reforzar, por ahí en alguna aula nos encontraremos. Soy la profesora Débora Vázquez Tejada, soy comunicadora social y antropóloga. Ya, chicos, gracias. Chao, Miss.